investigadoras e investigadores en sus primeros pasos. Mis inicios en la ciencia y hacia dónde voy. Buen día a todos. Agradezco a los organizadores de Días con Ciencia por la oportunidad de compartir mi experiencia con su audiencia. Mi nombre es Edna Xochitl Figueroa Rosales. Soy originaria de Morelos. En este estado estudié la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Posteriormente me trasladé al estado de Puebla para estudiar un posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Allí obtuve el grado de maestría y doctorado en dispositivos semiconductores. Actualmente me encuentro adscrita al Centro de Estudios de las Américas, una universidad privada que está incorporada a la UAP. Mis líneas de investigación han sido: en la licenciatura, realicé mi tesis acerca de la producción de bioetanol a partir de bagazo de caña de azúcar pretratado. Para ello se llevaron a cabo pretratamientos químicos y biológicos del bagazo de caña. Como se observan en las imágenes, el pretratamiento químico consta de adicionar ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. Se llevaron a cabo lavados de las fibras y el secado del material para pasar a la siguiente etapa. En el pretratamiento biológico, lo que se usaron fueron esporas del hongo Trametes versicolor para poder eliminar la lignina y la hemicelulosa de las fibras y dejar expuesta la celulosa, que es lo que nos interesa. El siguiente paso es la sacarificación simple y presacarificación de las fibras con la adición de celulasas para convertir la celulosa en azúcares disponibles para el proceso de fermentación, que es el siguiente: la fermentación simple y la presacarificación con fermentación simple, los dos procesos juntos. En este caso se usa una levadura para llevar a cabo la fermentación. La obtención de estos, con este proceso, lo que se obtuvo finalmente fue el bioetanol, en el cual, de acuerdo con los resultados, se encontró que los pretratamientos biológicos liberaron mayor cantidad de azúcares en comparación con los pretratamientos químicos para estos dos procesos. Y en esta imagen les muestro cómo aumenta, dependiendo del color, es la cantidad de bioetanol en la muestra. De este trabajo se derivó el siguiente artículo. A la par que realizaba mi proyecto de licenciatura, conocí a unos profesores de la ingeniería en electromecánica que se dedicaban a la investigación en ciencia de materiales, específicamente materiales semiconductores. Gracias a ellos llegué a la UAP y me informé acerca de sus programas de posgrado. Al entrar al posgrado en dispositivos semiconductores, elegí el proyecto de compositos de hidroxiapatita, nanotubos de carbono de pared múltiple con aplicaciones ambientales. En principio, en este proyecto llevé a cabo la síntesis de la hidroxiapatita mediante la coprecipitación de los precursores de esta irradiación ultrasónica con punta, microondas. Se les dio un tratamiento térmico a 250 grados centígrados para finalmente obtener los polvos de la hidroxiapatita. Para llevar a cabo o preparar los compositos, se usó el mismo procedimiento, pero en la primera parte se adicionaron los nanotubos de carbono. De ahí se siguió el proceso hasta obtener los polvos de los compositos, que fueron llamados con base en la hidroxiapatita, y el tipo de nanotubos de carbono utilizados, que en este caso fueron nanotubos de carbono sin funcionalizar y nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxilos. Los resultados de esta investigación es que se evaluaron las propiedades fotocatalíticas de los materiales preparados, encontrándose bajos porcentajes de degradación ante la molécula de estudio paracetamol.
En el siguiente gráfico se observa cómo la concentración de paracetamol en la muestra de hidroxiapatita no cambió conforme al tiempo, casi que mantuvo constante. De igual forma, para la muestra con nanotubos sin funcionalizar, pero con un poco mayor de degradación. La que tuvo mayor degradación fue la muestra con nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxílicos. En porcentaje tuvimos un 36.6% de degradación. No obstante, no es un valor acercado a los mejores resultados que se obtienen con otros materiales. Sin embargo, como todo descubrimiento científico, los errores no siempre son así. De este se descubrió que los compositos preparados presentaban propiedades fotoluminiscentes que no se habían reportado con anterioridad. En las siguientes gráficas les muestro los resultados, que en este caso tenemos el máximo de emisión de la hidroxiapatita en el azul, que fue la más intensa, con una longitud de excitación de 325 nanómetros. La emisión del composito con nanotubos de carbono sin funcionalizar fue similar al de la hidroxiapatita, pero con menor intensidad. Uno de los resultados más interesantes en cuanto a la fotoluminiscencia fue el del composito con nanotubos de carbono funcionalizados, ya que su máximo de emisión se corrió hacia longitudes de onda mayores. No obstante, no está centrada en alrededor del verde como lo indica el gráfico, sino que se obtuvo una emisión en blanco, ya que las contribuciones en esta muestra van desde 350 hasta 700 nanómetros. Esta información fue publicada en el siguiente artículo, en el 2021. Ya que se habían encontrado estos resultados, pues en el proyecto de doctorado se centró en estudiar el efecto de la concentración de los tubos de carbono de pared múltiple en las propiedades fotoelectroluminiscentes de compositos de hidroxiapatita. Para ello, pues también iniciamos con la síntesis de la hidroxiapatita, con la coprecipitación de los precursores, en este caso se lo usamos punta ultrasónica, pasamos al lavado, gelificado, secado de las muestras, tratamiento térmico, ahora con dos temperaturas, 250 y 400 grados centígrados, para finalmente obtener los polvos HP 250 y HP 400. Para los compositos, primero se dispersaron los nanotubos de carbono en el surfactante Tritón X100, se procedió a agitación magnética y de ultrasonido, y se adicionó el precursor de la hidroxiapatita, que era el polvo de hidroxiapatita solo secado a 100 grados centígrados. También se dio agitación magnética, agitación por ultrasonido. Se procedió al lavado y al tratamiento térmico a las dos temperaturas indicadas, 250 y 400 grados centígrados, para obtener 6 muestras de los compositos. El nombre base es la hidroxiapatita HP 250 o HP 400 con 15, 25 y 35 miligramos de nanotubos de carbono en cada muestra. Los resultados, en este gráfico les muestro una comparación entre una primera y una segunda medición de las muestras en fotoluminiscencia. Para la primera medición se obtienen resultados similares a los reportados en la literatura para las hidroxiapatitas, en donde un aumento en la temperatura de tratamiento térmico desplaza el máximo de emisión de las muestras hacia longitudes de onda mayores. Como vemos, HP 250 tiene un máximo de emisión en 490 nanómetros y HP 400 en 574 nanómetros. Con la adición de los nanotubos de carbono, el máximo de emisión se desplaza hacia longitudes de onda mayores. En el caso de las muestras a 250 grados centígrados, conforme aumenta la cantidad de nanotubos de carbono, el máximo de emisión se desplaza hacia longitudes de onda mayores. En el caso de las muestras a 400 grados centígrados, no se ve una tendencia marcada a aumentar con la cantidad de nanotubos de carbono, pero estas se mantienen alrededor del mismo valor que su hidroxiapatita de referencia. En la segunda medición, aproximadamente un año después, tuvimos resultados interesantes en donde vimos una estabilización de los máximos de emisión de todas las muestras en longitudes de onda
en promedio de 520 nanómetros. En el caso de HP250 tenemos un máximo de emisión de 503 nanómetros y en el caso de HP400 de 520 nanómetros. Los compositos disminuyeron en intensidad, los de 250 grados centígrados, pero también tienen un máximo de emisión promedio en 518 nanómetros. En el caso de las muestras a 400 grados centígrados, estos máximos de emisión parecen haberse desplazado mucho más hacia longitudes de onda menores. Sin embargo, estos resultados fueron obtenidos mediante un fotomultiplicador, el cual nos ayudó a intensificar la señal de estas muestras, ya que por sí solas tienen una emisión baja. Entonces, en los siguientes experimentos que se llevaron a cabo, solo se tomaron en cuenta las muestras a 250 grados centígrados. Pero antes les muestro los mapeos de fotoluminiscencia, en los que queríamos observar si había cambios también en la emisión de la muestra en bulto. Entonces se analizó una muestra más grande y se mapeó toda su superficie. En este gráfico les muestro cómo la emisión de las muestras va variando. Hay puntos más intensos, medios o de baja intensidad. Pero se mantienen los resultados reportados en el gráfico anterior, ya que los compositos a 400 grados centígrados tienen una emisión casi nula, pero también tienen algunos puntos más intensos. En el caso de la muestra HP400 es la que se obtuvo a una mayor intensidad. Los compositos a 250 grados centígrados tienen emisiones mucho más uniformes, pero también presentan puntos luminiscentes en su superficie. No son totalmente homogéneos. Ahora, de este trabajo se derivó, de esta comparación entre una primera y una segunda medición, se derivó el siguiente artículo, que habla de la estabilización de la respuesta fotoluminiscente en los compositos. Además, en el mismo año, que fue 2023, se publicó un artículo de divulgación en la revista RD-IQAP, perteneciente a la UAP. Ahora pasemos a las mediciones de electro y fotoelectroluminiscencia. Para estas mediciones se llevó a cabo la creación de un dispositivo o un sistema de medición que consta de una placa de latón como contacto inferior, una pastilla de la muestra a analizar y un contacto superior transparente que tiene una capa de óxido de estaño con flúor. La hidroxiapatita con la aplicación de 200 volts no presenta electroluminiscencia como se observa en esta imagen, no hay ningún punto luminiscente, pero el composito con 15 miligramos y una aplicación de 200 volts logra tener un encendido de casi toda la superficie de la muestra. Conforme aumenta la cantidad de nanotubos de carbono, aumenta la conductividad y es menor el voltaje que se aplica para que se llegue a encender puntos luminiscentes en las muestras. En este caso tenemos HP250-25 y HP250-35 con puntos luminiscentes en cantidades similares. El resultado interesante ahora es cuando adicionamos una segunda fuente de excitación, que sería el láser, que se usó para las pruebas de fotoluminiscencia, 325 nanómetros. La hidroxiapatita no presenta otra vez el fenómeno ahora de fotoelectroluminiscencia, solo presenta los puntos fotoluminiscentes que se vieron en los mapeos anteriores. También los compositos los presentan, pero en menor cantidad, como se observa aquí en las imágenes. Los puntos de electroluminiscencia con la adición de la segunda fuente en todas las muestras disminuyen. Sin embargo, la disminución más drástica se ve en HP250-15. ¿A qué se debe esta disminución? A que una segunda fuente de excitación aumenta el flujo de portadores en las muestras
y eso disminuye la cantidad de portadores que decaen radiativamente, y eso disminuye nuestros puntos luminiscentes en las muestras. No obstante, estos disminuyen, la disminución de estos no es tan marcada en los compósitos a 225 miligramos y con 35 miligramos. Al finalizar el doctorado hace casi 4 meses, mi propósito principal era hacer el postdoctorado. Sin embargo, la convocatoria salió a finales de mayo. Tenía días de haber presentado el examen doctoral. Mis documentos no salieron a tiempo y no pude aplicar. No obstante, decidí tomármelo con calma y dedicarme más tiempo a mi hobby, que es la repostería, con lo que podría mantenerme un tiempo en lo que encontraba algo. Por suerte, mi fisioterapeuta me comentó que en la universidad que da clases estaban por abrir la carrera de ingeniería mecatrónica. Así que él me recomendó y a mediados de agosto inicié clases con los chicos. Además, estoy apoyando a otro amigo dando clases a nivel primaria y secundaria, que es inglés y matemáticas respectivamente. Sin embargo, pues más adelante me gustaría aún tomar o aplicar para un postdoctorado. Lo que les sugiero a nuevas generaciones de maestros y doctores es que trabajen en su crecimiento personal, en manejar sus emociones, ya que en mi experiencia es importante conocerse y saber de nuestras capacidades para que nadie abuse de las carencias que podemos tener. La inteligencia no lo es todo. Hay que aprender a ser sociables y tolerantes con los demás, puesto que no todos opinamos igual. Hay que ser perseverantes y optimistas. Los errores que cometemos no son para arruinar nuestras posibilidades, son para mejorar. Por otro lado, no se trata de compararse con los compañeros o amigos, pero siempre hay que tratar de ser buenos en lo que hacemos y preferentemente trabajar en lo que nos apasiona. No olviden aprender inglés, en nuestra área es algo vital. No se limita a aprender solo este idioma, también otros son importantes o ayudan mucho, pero principalmente inglés. No se cierren a solo trabajar en el área de investigación, dando clases o en algo afín a su formación. Emprendan, creen su propia empresa o escuela si tienen la oportunidad. Todo puede pasar en esta vida y es mejor tener la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Finalmente, no todo es estudiar. Traten de disfrutar de la vida. Practiquen algo, tengan hobbies, salgan con amigos, disfruten. No todo se acaba con estudiar y trabajar en lo que queremos. También debemos darnos tiempo para otras cosas. Y bueno, gracias. Esto sería todo por mi parte. Agradezco su atención y espero que mi poca o mucha experiencia les sea de ayuda. Y gracias nuevamente a la organización por el espacio. Saludos. Días Conciencia. Hagamos de la ciencia un hábito.